Bienvenidos a la videoconferencia de turismo en las áreas naturales frente al COVID. Me presento, mi nombre es José Eduardo Córdoba, soy coordinador turístico de Cienciatur, de la ciencia en pro del turismo, el cual tiene un programa denominado Luces, Cámaras y Turismo, que es un programa dedicado a toda persona que esté interesada o que desee involucrarse en lo que son justamente en la parte ambiental, en la parte cultural y la parte turística. Bien. En este momento nosotros vamos a dar la presentación de las personas que nos van a acompañar en esta charla. Es un gusto, un placer tenerle pues a Tarcisio Granizo. Él es un biólogo ecuatoriano, actualmente es director de la WWF Capítulo Ecuador, ha sido exministro de Medio Ambiente del Ecuador, negociador de cambio climático y biodiversidad. Él ha sido colaborador en organizaciones nacionales e internacionales como The Nature Conservancy, UICN y varias ONGs ecuatorianas locales. Ha sido autor y coautor de publicaciones relacionadas con el cambio climático, con políticas de conservación, en planificación y gestión de áreas protegidas, terrestres y marinas, y ha sido profesor en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en México. Otra de las personas que estarán presentes aquí es María Eugenia Proaño. Ella es gestora cultural en la Casa de la Cultura en Galápagos. Ha sido directora provincial de Cultura. También fue representante de la Fundación Charles Darwin en la isla San Cristóbal. Es consultora en ecoturismo y especies introducidas para el PNUD de Naciones Unidas con la publicación de escenarios de desarrollo turístico para Galápagos y la adaptación popular del Plan de Control Total de Especies Introducidas para Galápagos. Ha sido consultora del BID, del FOMIN, con la publicación de productos turísticos para el turismo con la participación local. Fue guía naturalista y es residente en Galápagos. Bienvenida, María Eugenia. Y también nos acompañará Mauricio Castillo. Él es un profesional en ciencias agrícolas con estudios de especialización en manejo y conservación de ecosistemas tropicales y manejo forestal sostenible, asesor y coordinador de proyectos socioambientales, conservación de biodiversidad, gestión de áreas protegidas, turismo sostenible y manejo de recursos naturales. Ha formado parte de varias organizaciones ambientales como Fundación Natura, Fundación Antisana, la WSS, Ecopar. Es asesor técnico de la Corporación Microempresarial Yunguilla, de la Red Internacional del Bambú y ERATAM. Miembro de la Asociación de Guardaparques del Ecuador, autor y coautor de varias publicaciones de temas ambientales y de conservación de recursos naturales en el Ecuador. Entonces, vamos a dar inicio. En este caso, te voy a dar para compartir, pues, Tarcisio, con la ponencia que tú nos vas a presentar. Muchas gracias y bienvenidos a todos, ¿no? Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación y un gusto saludarles a los queridos amigos que nos acompañan en el panel. Entonces, yo le he titulado esta presentación Preparándonos para el regreso, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a prepararnos para regresar a las áreas protegidas cuando todo esto de la pandemia termine? Yo creo que es una responsabilidad de todos los ecuatorianos y ecuatorianas que una vez que termine todo este tema para ayudar a la recuperación económica, tenemos que visitar las áreas protegidas. Pero yo creo que hay que ir pensando cómo hacerlo, ¿no? Primero, no hace falta que hablemos de lo que son las áreas protegidas. Son esenciales para la conservación de los ecosistemas, por eso le he puesto que son la primera línea del frente, ¿no? Y son una estrategia fundamental para la conservación en general de la biodiversidad. Ofrecen beneficios económicos, sociales y culturales, contribuyen al bienestar humano, proveen beneficios culturales y espirituales y beneficios futuros. Y básicamente lo que hacen es beneficiar a las comunidades locales, ¿no? Con recursos. Ahí tenemos una foto de los cangrejeros en la manglar de Churute, con el turismo y con la alimentación de comunidades locales como este Maito que vemos en el lado izquierdo amazónico. El turismo dicen que es la industria más grande del mundo después de la industria bélica. Y el ecoturismo es una parte fundamental del turismo. Es una de las principales fuentes de financiamiento de actividades de conservación. Ustedes saben el vínculo que hay
siempre entre áreas protegidas y turismo, hace posible que el turismo hace posible que las áreas protegidas generen beneficios a las comunidades locales, ayudan en la educación ambiental al permitir el contacto directo de la gente, del turista con la naturaleza, y posibilitan el acceso y conocimiento de las áreas protegidas a la sociedad. Por eso hay un vínculo tan estrecho entre áreas protegidas y turismo. Pero obviamente en el Ecuador todavía esto es un diamante sin pulir, un diamante en bruto. Ahí tenemos una lista de países por ingreso de turismo. Vean en dónde está el Ecuador. Ni siquiera está entre los 10 primeros países que reciben turistas y que generan ingresos por turismo. Teniendo el país que tenemos, teniendo las ventajas que tenemos de ser un país relativamente pequeño, con infinita cantidad de ecosistemas y hábitats, con una diversidad cultural además impresionante. Apenas estamos generando en 2015 $1.500 millones. Y dicen también, este no es un dato que esté, digamos, respaldado por estudios científicos, pero que el 80% del turismo que viene al Ecuador visita alguna de las áreas protegidas. Entonces, ahí hay un potencial y una oportunidad gigantesca para las áreas protegidas y el turismo en el Ecuador. Una de las preguntas que siempre nos hacemos es, ¿cuántos turistas se puede recibir en un área protegida? Y es una pregunta que genera muchísimo debate, muchísima discusión, ¿no? Y una de las cosas que dicen y que he puesto ahí es que no es tanto el número de turistas, sino cómo se organice la actividad. Un turista en un auto 4x4 puede hacer más daño en el páramo que 20,000 turistas que recorren senderos de forma ordenada y que hacen la actividad de una forma adecuada. Más que referirnos a la capacidad de carga, deberíamos hablar de la capacidad de manejo del turismo de las áreas protegidas. Y hay varias metodologías para calcular o para evaluar cuáles son cuál es la capacidad de manejo de un área. Por ejemplo, el Sistema Integrado de Manejo de Visitantes, que es una metodología que ya se ha impuesto en varios sitios del país, de varias áreas protegidas. La foto es de Salinas, obviamente. ¿Qué se necesita para volver a las áreas protegidas? En primer lugar, necesitamos que las áreas protegidas estén y estén bien, que tengan su plan de manejo, pero sobre todo que tengan su zonificación, es decir, cuáles son las áreas cuáles son las zonas dentro del área protegida que pueden ser visitadas por los turistas. Se necesita tener guardaparques bien preparados, bien entrenados, bien pagados, bastantes, que ayuden al control, que ayuden a la supervisión, que ayuden a cuidar cuando las cosas, cuando hay algún problema. Los guardaparques, ya hemos dicho varias veces, cumplen labores increíblemente diversas, desde rescatistas, bomberos, además de su trabajo normal, quiero decir, son resolutores de conflictos, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber un buen control para que podamos volver a las áreas protegidas. Y el otro tema que es complicado y que se puede debatir mucho es el tema de las tarifas. Hay que volver a cobrar ingresos para el ingreso a las áreas protegidas. Esto supone cobrar entradas de nuevo, aunque sea poco, y hemos dicho varias veces que esto tiene que ser de una forma diferenciada. No todas las áreas pueden costar lo mismo, por varias razones. Pero hay que cobrar entradas, hay que cobrar, si no se puede cobrar entradas, entonces cobrar el estacionamiento, los parqueaderos. Se puede, por ejemplo, establecer acuerdos de concesiones para concesionar ciertos servicios de las áreas protegidas, por ejemplo, cafeterías, tiendas, etcétera, y una serie de licencias y permisos de operación turística. Aquí muy pocos operadores turísticos pagan cuotas adecuadas a las áreas protegidas para su operación. Se necesita infraestructura, senderos, servicios básicos. El turista quiere llegar a un área en donde haya lo básico, un baño, un poco de agua, algún sitio para tomar un café, que haya un centro ojalá un centro de interpretación, aunque no es lo
no es una condición indispensable, pero ayuda a un centro de interpretación, que haya internet, algo tan básico que a lo mejor incluso puede ser una herramienta de manejo para el área, y áreas obviamente para descansar, para quedarse a dormir, áreas de camping, etc. Ahí vemos 3 modelos de infraestructura que hay en las áreas protegidas. A la izquierda, el sendero de la isla Corazón y Fragatas, sendero bien bonito que pasa por encima del manglar. En el medio, donde vive nuestro amigo que está aquí, Augusto, en la reserva Antisana. Y a la derecha, el refugio del Cotopaxi. Y otra cosa, ya para ir terminando esta presentación, que quiere ser básicamente dejar el camino para la discusión y el debate, empezar a pensar en otras actividades que puedan desarrollarse en las áreas protegidas, empezar a ser más creativos, ¿no? Por ejemplo, el tema de deportes extremos, ¿por qué no bien ordenados, bien regularizados, con la normativa adecuada, permitir ciertos deportes extremos que la gente quiere hacer, o el turismo científico, u otros tipos de turismo dentro de las áreas protegidas? Y por último, el tema de la promoción turística, ¿no? O sea, necesitamos promocionar el turismo en las áreas protegidas, en primer lugar en aquellas que son las más visitadas, que son esa lista de las 50 y, ¿cuántos son? 58 áreas protegidas que tenemos ahora. Esas son las más visitadas. Y yo quisiera preguntarle a la audiencia si saben cuáles son las 2 áreas más visitadas de este grupo para, digamos, dejemos eso para como un concurso para que lo pongan en el chat. ¿Cuáles de estas son las áreas más visitadas? Pero además de estas, hay una serie de áreas protegidas que no son muy visitadas porque no tienen infraestructura, porque no se conoce cómo llegar, etcétera. Acuérdense que tenemos 58 áreas protegidas en nuestro sistema y que pueden ser un potencial para el turismo. Muchas gracias con esto y con esta foto de esta área protegida, que es una de las últimas en ser creadas, Río Negro Sopladora, entre Azuay y Morona. Me despido y doy paso a los demás compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Tarcisio. Importante la información que tú nos has puesto. Bien, hay algunas preguntas, hay algunas respuestas con relación a la pregunta que hiciste. Una de esas áreas manifiesta Erika que es el Parque Nacional Cotopaxi. No es esa. Sigamos con el evento y al final vamos viendo. Y Augusto tiene razón, no son 58, sino 59 áreas protegidas actualmente. Sí, sí, muy bien dato, ¿no? Pero no Bien, son ni Cotopaxi ni Chimborazo. Ahí Augusto ya puso la respuesta correcta. Son Santay y la Puntilla de Santa Elena, las áreas protegidas del continente más visitadas en el Ecuador continental, vamos a decir. Gracias, Augusto. bueno, muchas gracias. Y siguiendo con la charla, me gustaría saber a María Eugenia Proaño, ¿qué puedes opinar con relación al turismo en las áreas naturales? Sí, buenas tardes. Gracias y un gusto saludar también a los compañeros de panel y a quienes nos estén escuchando. Gracias por esta invitación. Sí, me parece que, claro, Tarcisio puso ya todos los puntos sobre las IES, sobre lo que está pasando, ¿no? Cómo es la realidad de nuestras áreas protegidas en el Ecuador. Yo creo que Galápagos siempre será un punto un poquito diferente al resto de la situación por su propia ubicación como islas, ¿no? Y por eso voy un poco más a enfocarme más en lo que es Galápagos, que es donde yo resido, porque me parece que hay temas y hay considerandos que hay que tomar en cuenta, en primer lugar, antes de partir a hacer cualquier tipo de política o generar cualquier recomendación en cuanto al desarrollo turístico. En el caso de Galápagos hay que tener en cuenta que es una provincia que tiene un 97% del territorio declarado como área protegida y apenas un 3% está destinada para la población humana. Entonces, el punto es que esos 3% está incrustado en la misma isla y por lo tanto la población vive colindante al área de Parque Nacional. Y esto hace que sea mucho más fácil su afectación
por el intercambio, por el tipo de actividades humanas y por el impacto que genera estas poblaciones humanas en las islas, la población que reside y la población que visita las islas. Porque también hay que recordar que Galápagos, unas provincias que tienen un desarrollo turístico muy amplio, se estima que un 70% de la economía de Galápagos tiene que ver directamente con el turismo. Entonces, por eso también se entiende muy bien cómo Galápagos es una de las provincias más afectadas por este problema del COVID, porque obviamente la actividad turística está paralizada y esto significa que los ingresos también hacia la provincia han disminuido casi a cero. Esto genera un montón de problemas, una presión gigante de parte de la población, porque si dependían de esto, pues ahorita estamos viendo un éxodo de personas que vivían en Galápagos, muchos que eran residentes temporales o que incluso había gente que no estaba en una manera regular, digamos, no estaba de una manera legal en las islas, pues ellos han tenido que salir, muchos han salido de Galápagos porque ahorita no hay estos ingresos. También estamos viendo cómo hay negocios, restaurantes, hoteles, una serie de negocios que están empezando a quebrar o a liquidarse o están simplemente en stand-by esperando a ver qué es lo que pasa. Entonces, de esta dependencia gigante que teníamos en el tema turístico en estas islas y esta población que de algún modo dependía de todo eso, también se genera una presión, se siente una presión que está a nivel mundial y está a nivel del Ecuador, pero quizás aquí se siente un poquito más por reabrir las islas hacia este turismo. Y yo creo que parte de eso han habido, por ejemplo, iniciativas como esta que estamos ahorita escuchando últimamente, que es una propuesta para ver si se puede abrir los cielos de Galápagos, es decir, permitir el ingreso de vuelos internacionales directos. Cada uno de estos temas merece un análisis, habría que irlos viendo, desglosando un poquito cada temática de estas que menciono, pero sí me preocupa, o sea, por eso pienso que para el Parque Nacional y para el manejo mismo del gobierno de las áreas protegidas, va a ser un gran desafío ver cómo en Galápagos se puede reiniciar este turismo. A eso hay que sumarle otro factor, en las islas por lo menos, y es que tenemos alrededor de 3.500 personas galapagueñas que están quedadas en el continente. Y esto ocurrió porque en el mes de marzo es un mes típico en Galápagos en que aprovechando las vacaciones de los colegios, muchos profesores, muchos padres de familia, familias enteras salen al continente a visitar a sus familiares, a hacerse chequeos médicos o por la razón que sea. Y coincidió con ese mes la declaratoria de esta emergencia. Por esa razón, 3.500 personas aproximadamente están en el continente y están presionando por volver obviamente a sus hogares en Galápagos. Pero esto va a hacer que tengamos con una frecuencia de vuelos donde van a entrar personas que están en el continente, están pasando por pruebas de COVID, están llegando a Galápagos a hacer también cuarentena o alejamiento por estos 14 días para poder asegurar que no ingresan con el virus. Pero todas estas condiciones sumadas, yo creo que nos van a dar un horizonte no tan cercano para que podamos volver a abrir estas áreas protegidas. Yo pienso que todo esto se irá siquiera hasta junio, quizás julio, y será por eso un poco difícil para la provincia de Galápagos decir, bueno, estamos libres del COVID. Y yo pienso que esa es la primera señal que el turismo internacional y nacional mismo buscará para poder volver a visitar un sitio. Entonces, en Galápagos la situación es bastante compleja, hay muchos factores ahí que se deben analizar. Pero sí, creo que desde el punto de vista natural, al menos las áreas ahorita están sintiendo un alivio porque no ha habido digamos, este ingreso de los turistas al momento. Se está aprovechando incluso para hacer unos estudios ecológicos, hay instituciones que están haciendo ahí un análisis para hacer una comparación de qué pasa con los sitios de visita en Galápagos, en el área protegida, ahora que están sin turismo, y establecer indicadores que nos indiquen, que nos digan cómo está la situación, cómo está reaccionando la naturaleza ante esta ausencia de turismo, y se hará lo propio cuando empiece otra vez el turismo, para ver qué impacto se está teniendo. Y a esto quisiera añadir un último punto que también me parece importante, y es que en Galápagos hay dos modelos de turismo. Bueno, hay un modelo de turismo, pero hay varias modalidades, digamos, y una de ellas tiene que ver con los cruceros navegables. Significa que el pasajero llega desde el continente, ¿no? En este momento que no pueden llegar a otras partes del mundo, llegan del continente y desembarcan y se van directamente a un crucero, suben a un barco
y hacen un recorrido por las islas y visitan eventualmente en algún momento los pueblos de Galápagos. Ese es un tipo de turismo. Pero el otro es el turismo con participación local. Significa que el turista llega a las islas y ingresa a uno de los pueblos y se queda ahí, pernocta en los pueblos, se alimenta ahí y hace un recorrido entre las islas pobladas casi siempre y cruceros diarios, ¿no? Tours diarios que llamamos nosotros. Me preocupa mucho esta segunda modalidad porque ya se veía hasta que se cerró. Veíamos nosotros como residentes en Galápagos, aquí estoy en una de las islas que es más visitada, ¿no? Santa Cruz es donde pasan la mayoría de turistas que entran a Galápagos, eventualmente pasan por Santa Cruz o hacen Santa Cruz como su centro de operaciones. Y aquí en esta isla hay puntos de visita, como por ejemplo Las Grietas, que es un sitio que está muy cercano al pueblo, que se llega caminando, que es un sitio para nadar y que se llama Grietas porque está rodeada de piedras, no es una grieta que entra desde el mar hacia tierra. Pero estaba tan saturada que incluso se cerró hace poco para la visita de la gente, porque era demasiada la cantidad de gente que estaba permanentemente ingresando y ya no había, primero la experiencia, ¿no? De sentirse en comunión con la naturaleza, con tanta gente nadando al lado de uno. Pero eso me preocupa mucho porque algunos puntos de visita estaban así de saturados, sobre todo los cercanos a poblaciones, y ahora con esta nueva modalidad, o digamos con esta nueva realidad que vamos a enfrentar, que es el alejamiento, me pregunto qué va a pasar con estos lugares. O sea, tendremos que empezar a preguntarnos si es la hora de abrir nuevos sitios de visita o cómo se va a manejar ese tema para que no exista esta saturación de poblaciones o de gente en estos lugares de visita. Sí, justamente son temas importantes que necesitamos analizar antes que se reaperturen las áreas naturales justamente a la actividad turística. Es la inquietud de varios profesionales que estamos trabajando en el turismo y, bueno, y no solamente en el turismo, sino también en la parte esto de conservación de estas mismas, ¿no? Bien, quisiera escuchar cuál es la perspectiva que tiene de este tema a Mauricio Castillo, que es una persona que también ha trabajado en diversas áreas naturales y en algunas organizaciones ambientalistas. Hola, buenas noches, estimados amigos del panel. Gracias, José, por esta invitación. Bueno, yo tengo, tal vez para abonar en esta discusión, tengo un análisis un poquito más desde los aspectos de los impactos del COVID y también estos impactos en la economía nacional y luego el enlace con los temas del turismo. Claro, la pregunta de muchos de nosotros es cómo será nuestro próximo escenario de actuación a nivel nacional y mundial, ¿no? En principio es incierto, pues la crisis del COVID aún tiene y tendrá un incremento importante a nivel mundial y nacional. No está, en mi opinión, no está controlado y yo creo que la problemática cada vez se agudiza. Y con esto se van mermando las posibilidades de reactivación del aparato productor en el Ecuador. Sin embargo, las autoridades ya han dado algunas instrucciones, esto de la semaforización, por ejemplo, pero probablemente si no hay controles suficientes y efectivos, los contagios podrán dispararse en los próximos días, tornando la situación cada vez más compleja, ¿no? Y más difícil para todos. Y claro, estos efectos en la economía y en las finanzas públicas han sido devastadores, ¿no? Estamos ya sufriendo, digamos, estos efectos. La reducción del Estado es una reducción muy importante. El MAE con seguridad va a tener también una reducción de su personal. Con seguridad va a haber también reducción del personal de las áreas protegidas, lo cual hace cada vez más difícil el control, la protección, la conservación de estas áreas. Pero no solamente del personal, sino también de los materiales, los equipos, los insumos, los combustibles, los vehículos, etcétera, que se disponen en las áreas protegidas, que no son los necesarios, pero tal vez sí son los mínimos
Y entonces esto tendrá un impacto negativo en las áreas protegidas. Estos efectos del COVID, ¿no? El patrimonio está en serio peligro, pues, frente a esta debilidad. Yo creo que los madereros, mineros, cazadores furtivos, etcétera, tendrán enormes posibilidades de entrar a las áreas que tal vez queden sin resguardo. Y en cuanto al turismo, probablemente una campaña agresiva. A ver, yo creo que el turismo va a ser una estrategia, como mencionó Tarcisio, una estrategia para generación de ingresos. El turismo en el Ecuador y el turismo en las áreas protegidas. Y comparto la idea de Tarcisio de poner un valor de ingreso a las áreas y un valor de ingreso diferenciado. Sin embargo, mi preocupación, y creo que de muchos, es que estos ingresos no regresan, no retornan a las áreas protegidas. Sería bueno. Sin embargo, estos ingresos probablemente van a ir directamente a las arcas fiscales para tratar de resolver los problemas económicos del país. Por lo que las áreas protegidas seguramente estarán nuevamente en esta situación de debilidad. Entonces, esta estrategia recaudatoria, yo creo que tiene básicamente ese propósito de ser esto, tendría básicamente este propósito y no sé en cuánto esto pueda apoyar a las áreas protegidas. Estimo que, claro, la decisión política de abrir las áreas al turismo será una opción que estarán barajando las autoridades, ¿no? Sin embargo, posiblemente esta actividad económica sea una de las últimas en reactivarse. Y también hay que estar atentos porque estamos a las puertas de un nuevo escenario electoral y los próximos mandantes tal vez tendrán que enfrentar estas decisiones. Y espero yo que los próximos mandantes tengan una idea un poco más amplia de los temas de conservación en el país. También mencionabas, José Eduardo, sobre el tema de la participación de la sociedad civil. Yo creo que ahora es fundamentalmente clave la participación de la sociedad civil. Hoy más que nunca creo que es importante la participación activa de la población, las comunidades, la academia, las ONGs nacionales e internacionales, frente a un Estado ausente, ¿no? A un Estado debilitado. Creo que esto es importante y previa a la apertura de las áreas protegidas al turismo, tal vez una estrategia educativa a la población que las visite y probablemente los que puedan pagar lo hagan, pero con una mayor responsabilidad frente a los recursos del área. Yo creo que, reitero, el cuello de botella en este aspecto está en que un Estado debilitado, abrir las áreas protegidas al turismo, probablemente nos traiga algunas consecuencias negativas por cuanto el control de las áreas, los temas educativos, interpretativos en las áreas, no van a estar debidamente atendidos. Y aquí un apoyo fuerte a los compañeros guardaparques que, claro, frente a las decisiones que se está tomando el gobierno nacional, tienen que estar atentos a lo que el Ministerio del Ambiente disponga. Yo creo que hay un rol fundamental en este caso de las organizaciones, como menciono, para apoyar al Ministerio del Ambiente a tomar las mejores decisiones de si hay la apertura a escuchar de estos, por ejemplo, de estos encuentros que estamos teniendo ahora y que son necesarios. Eso en principio, amigos. Muchas gracias, Mauricio. Asimismo, pues interesante lo que ustedes han planteado en esta primera parte. En el caso, por ejemplo, de Tarcisio, el cobro de las entradas, el concesionar ciertos servicios que se brindan en estas áreas, es una nueva propuesta que sería de analizar, ¿no? Y que, bueno, a lo mejor hay algunas personas que quieren hacerte alguna pregunta, pero eso lo vamos a hacer al finalizar.
En el caso de María Eugenia, pues es interesante lo que menciona, es que ya se está realizando algunos estudios aprovechando este confinamiento humano para ver en qué estado se encuentran ciertos sitios de visita, especialmente con relación al movimiento, creo, de especies de flora y de fauna, que es uno de los planteamientos que también nosotros estamos aquí promulgando y que posteriormente lo voy a dar a conocer. Y de Mauricio, la preocupación que esos ingresos que se generen en las áreas protegidas, en las áreas naturales, no vaya o no retorne justamente hacia las mismas áreas para poder financiar este tipo de estudios que se necesita. Y es válido por la situación que estamos atravesando pues actualmente. Sin embargo, con todas esas circunstancias, quisiera plantearles la siguiente pregunta, ¿no? Y me gustaría que la responda en primer lugar Tarcisio, ¿no? Crisis sanitaria, política, como cambio de ministro, la parte económica en la reducción de presupuesto y lógicamente la reducción de personal, especialmente de los guardaparques, ¿hace inviable la ejecución de estas políticas administrativas? Y de no ser así, ¿qué otra alternativa existe y qué futuro esperamos tendrán las áreas naturales del país? Me gustaría saber tu opinión, Tarcisio, ante la pregunta. El escenario es cuesta arriba definitivamente para los temas ambientales en general. En un país en crisis, en una economía prácticamente quebrada, con un precio de petróleo bajo, sin liderazgo político el país, en fin, y encima con el tema del virus y la necesidad de recuperar económicamente al país, la cosa se pone complicada. Un grupo de organizaciones no gubernamentales internacionales enviamos una carta al presidente manifestándole esta preocupación de la necesidad de recuperar al país, pero sin acabar y arrasar con la naturaleza. Es decir, teniendo un poco esa sensibilidad de empezar a pensar en una nueva normalidad, quizás más afín, a una relación más afín entre el ser humano y la naturaleza. Pero evidentemente las voces que estamos escuchando no nos llevan por ese lado. Más bien se oye que se quiere recuperar la economía como dé lugar, como sea, pasando por encima de quien sea y de lo que sea, pasando por encima de derechos laborales, de derechos sociales, de derechos civiles. Es decir, mucho más abandonados van a estar los derechos de la naturaleza y los temas ambientales. Y ante la pregunta que tú haces, José Eduardo, es ¿qué otra alternativa hay? Bueno, la única que veo yo es la posibilidad de que la sociedad civil se manifieste, se movilice, hable, discuta, pelee, exija a los gobernantes de turno para que se trate de empezar a pensar, por ejemplo, en un nuevo modelo de desarrollo para el país. Pero le veo muy complicado, muy difícil y sin muchas luces al final del túnel, mis queridos amigos y amigas. Gracias. En realidad, el panorama es bastante oscuro para todos mismos y en especial las áreas naturales que de por sí mismo por muchos años han sido una de las más relegadas. Peor, pues ahora ante la situación que estamos viviendo. ¿Tú qué opinas, Mauricio? Yo comparto lo que menciona Tarcisio. Como mencioné en un momento, es el momento de la actuación de la sociedad civil. Ahora más que nunca, el tema COVID y la ausencia del Estado hacen más necesaria la participación de la sociedad civil. Creo que el organizarnos es un tema fundamental, el topar estos temas a nivel organizativo en las comunidades es cada vez más importante y más relevante. Y como yo mencionaba hace unos días con unos compañeros de Sumaco y también ayer en una charla con María Eugenia, probablemente no necesitamos tener una luz al final del túnel, sino tal vez necesitamos iluminarnos del camino. Y eso creo que es fundamental si es que nos vamos organizando desde ahora. Pero la organización es clave, amigos. Yo creo que ir construyendo el país o reconstruyendo el país pasito a paso
es un tema clave. O sea, vamos a ver cómo en los próximos días, en los próximos meses nos encontramos y espero que tengamos todos el ánimo de seguir discutiendo estos temas y provocando estas discusiones en las comunidades, ¿no? Intentando plantear algunas alternativas para iluminarnos el camino, porque la luz al final no la encontramos todavía. Muchas gracias, Mauricio. En el caso tuyo, María Eugenia, ¿qué es lo que piensas que va a pasar específicamente con esta falta de liderazgo a nivel político, administrativo, especialmente con Galápagos? ¿Qué consideras que puede ser el futuro? A mí me parece, estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho, tienen toda la razón, o sea, no va a ser un camino ni fácil ni rápido, y como bien dice Mauricio, quizás no es tampoco llegar al objetivo final necesariamente, porque ni siquiera está claro cuál es ese objetivo con la nueva realidad que se nos viene. Ir buscando en el camino este tipo de medidas sí me parece que es muy prudencial, pero me preocupa mucho la presión social, porque al menos por lo que se puede ver acá en las islas, iniciativas, si pongo me parece un buen ejemplo esto de la potencial o posible apertura de los vuelos directos internacionales para las islas, la gente lo está tomando como una tremenda tabla de salvación y sin detenerse muchas veces, sin tener quizás todos los datos técnicos para saber si eso no es viable, pero lo ven como un auxilio. O sea, hay que entender también la psicología de la gente, cómo están de presionados después de este encierro, después de tanta pánico colectivo que se ha generado. Hay como una desesperación de la gente por hacer lo que sea. Y entonces hay ese peligro, ¿no? Me parece a mí que cualquier iniciativa, buena o mala, pero sin filtros, sea tomada automáticamente pensando que es la solución. En el caso de los vuelos directos, por ejemplo, se podían presentar, de hecho tiene muchos aristas, ¿no? Para analizarle. Una de ellas es obviamente el tema biológico. Sabemos que desde hace años que se viene estudiando el tema de especies introducidas en las islas, es una de las mejores oportunidades que tenemos para poder controlar el ingreso de especies introducidas a las islas, tiene que ver con que sean pocos los puertos de entrada. Entonces, por eso siempre se ha tratado de mantener solamente a Santa Cruz y a San Cristóbal como aeropuertos para recibir vuelos desde el continente y no Isabela, por ejemplo. A pesar de que ha habido siempre presión un poco de la gente por esto, pero se ha sabido que biológicamente es mejor tener menos puntos de entrada. Y luego teníamos dos puntos de control, uno al salir el avión, que está en Quito o en Guayaquil, y otro que está al ingreso, sea en Balta o sea en Cristóbal. Y esos dos momentos en que se hace el control cuarentenario ayuda a evitar justamente que se nos pase en cualquier tipo de organismo biológico. Pero el otro que hubieran vuelos desde otros puntos originados en otros lugares, obviamente no vamos a tener una gente del ABG en Miami o en cualquier otro sitio donde se originaría el vuelo. Y eso hablando solo del tema biológico, ¿no? Que obviamente nos traería consecuencias nefastas a las islas. Acordémonos que no solamente hablamos de mamíferos o de animales grandes, sino también de insectos que son muchas veces invisibles casi y por supuesto de enfermedades. El virus del Nilo es un buen ejemplo. Es un virus que pasó de Europa primero hacia Estados Unidos y en poquísimos meses ya estaba cubriendo varios estados de Estados Unidos. Tiene una capacidad increíble de expansión y afecta a humanos, aparte de también reptiles y aves. Ya se está avanzando, creo que está detectado ya en Panamá, y hay siempre riesgo de que llegue a Galápagos, ¿no? Entonces, es un sitio muy vulnerable en ese sentido, pero la gente, como digo, en un momento de crisis no va a ver mucho estas consideraciones técnicas o los limitantes, que también hay muchos, ¿no? Si uno escucha a los expertos en aeronavegación, sabemos que tener vuelos internacionales implica otro nivel de aeropuertos, otro nivel de servicios, otro nivel incluso de respuesta de emergencia. Es otro nivel. Entonces es muy difícil que eso se consolide, se llegue a dar, pero como digo, la gente lo está tomando como una tabla de salvación. Entonces yo pienso que en ese sentido tenemos que ser muy claros, o sea, me parece que es muy útil este tipo de foros, entre más personas puedan entregar un poco más de información para entender mejor cómo estamos, me parece que es muy útil porque la información es la que nos va a guiar para poder tomar las mejores decisiones. Creo que también es muy importante que autoridades y los profesionales en general
traten de buscar maneras de llegar a la gente con esta información más técnica, porque estamos luchando, acordémonos, contra las redes sociales, que como pueden ser un punto muy positivo que se use, también puede ser muy peligroso, porque basta un comentario negativo a veces en las redes sociales y se voltea la tortilla y mucha gente empieza a mandar también, a alinearse a ciertas posturas, no necesariamente técnicas. Y también se ha prestado mucho para crear mucha información falsa, completamente falsa y malintencionada. Entonces, yo sí pienso que la información es la que nos tiene que guiar ahorita, nos tiene que orientar, sobre todo a las autoridades a la hora de tomar las decisiones, y entonces una población más informada creo que estará en capacidad de poder reaccionar mejor a una situación como esta. Muchas gracias, María Eugenia. Y justamente ese es el siguiente punto que yo quiero topar con ustedes, ¿no? En realidad, antes de abrir al turismo, es necesario hacer un diagnóstico de los posibles cambios, tanto en lo ambiental como en lo sociocultural, en las comunidades locales que habitan ahí, que ha sido el resultado del confinamiento humano y restricción de visitas en las áreas naturales. He puesto unas imágenes que ustedes pueden ver. Si esto ha pasado, por ejemplo, a nivel urbano, la vista de ciertas especies salvajes hacia estos rincones, imagínense qué es lo que puede estar pasando en las áreas naturales mismas en sí, ¿no? Con especies de flora y de fauna que han recolonizado espacios turísticos, ya sea como refugio o de tránsito, ¿no? Y en la parte social, en cambio, los grupos étnicos que han sufrido contagios con COVID-19 o el cambio de actividades que ellos han tenido, sus pobladores que antes eran guías, antes eran motoristas para el turismo, ahora en cambio están dedicados a la caza, a la pesca y también a la madera. Entonces, es interesante hacer una investigación que nos permita, ¿no? Que nos permita sacar esta información que tú mencionabas, María Eugenia, ¿no? Para recopilar esta información ambiental y social se necesita la participación de las ONGs, todas las ONGs que están en la parte ambiental o en la parte social o en la parte cultural, ¿no? Asimismo, la academia y la interrelación que debe haber entre los ministerios, en este caso lo que es el MAE y lo que es el MINTUS. Pero para esto se necesita un financiamiento para generar estos estudios, estos proyectos, los programas, ¿no? Y lógicamente yo creo que tiene que haber un replanteo en los planes de manejo, acorde, adaptándose a cada área. Y una posibilidad ahorita que estamos con el auge también del desempleo, que es el otro problema que estamos enfrentando, especialmente los guías, los guardaparques, ¿no? Al obtener este financiamiento y generar estos proyectos, se puede dar temporalmente un trabajo a este tipo de personas y otros actores que sirvan de asistentes estratégicos de estos estudios, porque son las personas que conocen el sitio, conocen los lugares en donde se les puede encontrar a estas especies tan interesantes que habitan ahí. O sea, todas estas cosas se pueden hacer siempre y cuando exista una voluntad y acción para poder hacer el famoso turismo sustentable que nos llenamos de la boca, pero que hasta el momento no lo cumplimos porque también algunos que no lo entienden, ¿no? Entonces, en base a esto, ¿qué es lo que ustedes consideran pueden generar? La siguiente pregunta, ¿qué tan importante es y en qué medida la participación de las ONGs, academia y demás grupos sociales, comunidades y los gremios en el diagnóstico de estos posibles cambios ambientales y sociales de las áreas naturales y posterior identificación y aplicación de los lineamientos y protocolos a tomar en cuenta antes, durante y después de la presencia turística? Hay mucha gente, como ustedes mencionaron, ¿ya? Y como algunos expertos pues también lo indican, que las áreas más apetecidas para la visita turística van a ser las áreas rurales y dentro de estas, lógicamente, las áreas naturales. Pero ¿están ya preparadas eso? ¿No? A lo mejor con la locura y la necesidad de ya reactivar esta actividad, vamos a afectar a estas especies que han recolonizado y hay algunos que manifiestan que se han asomado especies que estaban consideradas hasta extintas. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar un mayor daño a todo este conglomerado, a todo este ecosistema que
que se presenta como un escenario nuevo. En este caso, me gustaría escucharle en primer lugar a Mauricio. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, mira, tal vez mencionar brevemente el caso de Yunguilla, esta comunidad que está cercana a Quito, y que Yunguilla prácticamente vivía hasta hace unos cuantos días atrás del turismo comunitario. Ellos al momento están con 0 ingresos por turismo y claro, les tocó a ellos volver a la agricultura, volver a la ganadería. Pero afortunadamente, con experiencia de más de 20 años, ellos están retomando estas actividades del campo con un mejor conocimiento, con una mejor actitud frente a los recursos naturales. Están desarrollando su actividad bajo algunos importantes criterios de manejo, ¿no? Producción orgánica, por ejemplo, de hortalizas, el manejo de sus fincas. Entonces, ellos han acumulado una ventaja, digamos así, de estos más de 20 años de haber trabajado en temas de conservación y teniendo como base fundamental el turismo en áreas naturales, el turismo comunitario. Ellos han decidido cerrar la comunidad al ingreso de personas de fuera. Y los ingresos que se están desarrollando para el tema comercial de productos de primera necesidad están siendo súper bien controlados. Pero es la decisión de la comunidad, una decisión informada, una decisión que han tomado ellos con conocimiento de lo que les puede suceder si es que ellos abren o reabren el turismo en su comunidad, salvaguardando primero la integridad de la población. Entonces, de todas maneras, sí hay esta preocupación que tú mencionas, de que por falta de recursos económicos, de pronto por ahí alguien va a echar mano de unos cuantos árboles, ¿no? Para obtener madera o carbón o leña. Sí hay esta preocupación. Pero yo creo que, como mencioné desde el inicio, el trabajo con las organizaciones locales, con las comunidades, el plantear estos temas que Yunguilla ha planteado a nivel nacional como un ejemplo de manejo de sus recursos, creo que es un tema muy importante. No sobreutilizar los recursos que se disponen en las localidades, en las comunidades, sino más bien entrar a manejar esos recursos. Si no hay el turismo a mano, la vía de sobrevivencia de las comunidades es volver al agro, pero de una forma más ordenada, más planificada, más sostenida. Y eso sí es posible. Y creo que el ejemplo de Yunguilla es un ejemplo interesante. Ahora vamos probablemente a entrar con 25 huertos más, huertos familiares, a los que teniendo ya un manejo, probablemente hay que ampliarlos un poquito más, tecnificarlos un poquito más, diversificarlos un poquito más, incluso hasta para tener una oferta de productos orgánicos para vender en Quito. Y entonces, reactivar la economía local a partir de estos elementos y en futuro utilizar este mismo tipo de manejo para impulsar nuevamente o reactivar nuevamente el turismo. Creo que hay preguntas todavía que desafían nuestro conocimiento actual porque nunca habíamos pasado una crisis como esta. Pero de manera imaginaria, innovadora, creo que hay que ir planteando algunos elementos que nos den luces, por lo menos, amigo, que nos den luces para seguir caminando. Muchas gracias, Mauricio. ¿Tú qué opinas, Tarcisio? ¿Cuál es el rol de las ONGs que deberían imponerse en esta situación, tomando en cuenta
estas nuevas características de las áreas naturales que posiblemente presenten? Bueno, primero yo no estoy muy seguro de que, o sea, yo no creo mucho, me parece que hay mucho mito detrás de esto de que las poblaciones se están recuperando, ¿no? No creo. Es muy poco tiempo, 40, 50, 60 días para que una población se recupere. Lo que sucede es que quizás este frenazo que nos ha obligado a dar el virus nos ha enseñado a contemplar un poco más lo que es la naturaleza desde nuestras casas, nuestros sitios de vivienda, pero también hemos visto que hay mucho fake news, ¿no? Mucha noticia falsa con respecto a que se han visto delfines en los canales de Venecia y no sé qué. Y eso no es verdad, o sea, así de sencillo, ¿no? Entonces, precisamente las áreas protegidas son eso, es decir, son áreas en donde los humanos van a ciertas partes del área, porque no van a toda el área en la mayoría de los casos, sobre todo en las áreas grandes, y el resto del área está para la fauna y la flora silvestre. O sea, así que no, tampoco creo que en las áreas protegidas habrá cambiado mucho la cosa porque no haya turismo. El segundo punto que quería tocar es que hay áreas protegidas en el mundo que tienen inmensas cantidades de turistas y está la fauna ahí. Galápagos es un caso. O sea, sí puede ser que haya un impacto, pero los animales se siguen poniendo a 1 metro de los turistas hasta ahora. Y hay 270,000 turistas al año ahora. El Parque Nacional Iguazú recibe más de 1 millón de turistas al año. O sea, casi lo que recibe todo el Ecuador. Y ahí están los jaguares, y ahí están los estudios. O sea, no hay que tenerle, o sea, hay que, lo que yo mencionaba en la presentación, es que el número de turistas no interesa tanto cuanto el manejo del turismo en las áreas protegidas. Eso es lo importante. Ahora, ¿cuál es el rol de las ONGs en todo esto? Yo creo que hay una responsabilidad histórica y social de apoyar a las comunidades locales en su recuperación económica. Las ONGs debemos estar trabajando en eso, debemos estar pensando, como dice Mauricio, creativamente, innovadoramente, en cómo hacer para que estos grupos humanos que viven, por ejemplo, los que viven dentro o alrededor de áreas protegidas, mejoren sus ingresos a través de estrategias que hay muchísimas. Siempre hemos señalado como una de ellas a la bioeconomía, que es el uso sostenible de los recursos de la biodiversidad, de la economía circular, etcétera, como una de las alternativas para salir de la pobreza. Así que, digamos, la cuestión se pone cuesta arriba a nivel nacional, a nivel de planetario, pero yo creo como Mauricio en las posibilidades de los pequeños ejemplos locales, de cómo la gente se ha organizado para poder sobrellevar esta crisis. Y el tercer y último punto que tengo es que el virus nos enseña que no podemos depender de un solo recurso. No podemos depender solo del turismo, no podemos depender solo del petróleo, porque se cae el precio del petróleo y estamos fritos. Tenemos que diversificar, tanto como país como comunidad, las fuentes de ingreso para poder sobrevivir. Gracias. Muchas gracias, Tarcisio. ¿Tú qué opinas, María Eugenia? Así por cuestiones de tiempo, a ver si lo concretamos. De acuerdo con lo que he mencionado hasta ahorita, es verdad que no es tan, o sea, que tenemos que asegurarnos de esta colaboración ciudadana desde muchos puntos de vista. O sea, pienso que las ONGs, por ejemplo, aquí en las islas, una de las más representativas es la Fundación Charles Darwin, pero hay muchas otras ONGs también que pueden proveer, por ejemplo, esta información científica que hace falta que sea aplicada, ¿no? Que sea aplicable y aplicada para orientar justamente la toma de decisiones. Pero aparte de las ONGs que tienen un rol muy importante, también la comunidad está representada a través de gremios y de personas que deberían ser consultadas y tomadas en cuenta. Aquí en las islas, hasta hace algunos años atrás, siempre había un poco este rechazo de parte de los pobladores, diciendo que no han sido consultados para la toma de decisiones y que muchas veces sentían una especie como de divorcio entre la conservación y el desarrollo, porque veían ellos como que se tomaban decisiones de manejo sin necesariamente consultar con las poblaciones. Pienso que eso ha cambiado mucho en los últimos años, cada vez hay más instancias que permiten a la gente participar y aportar
y se ha tomado muy en cuenta cada vez más el hecho de que existe, como digo, poblaciones viviendo, en este caso, colindando con un parque nacional. Y eso sí creo que es algo que es rescatable, ¿no? Y que tiene que ahora potenciarse mucho más, porque cualquier decisión de manejo que se pretenda tomar en unas condiciones como las actuales, donde va a haber una presión gigantesca social por los recursos económicos, van a tener que tomar en cuenta estas necesidades humanas para poder aplicar cualquier sugerencia de manejo. Yo creo que en las islas, por ejemplo, hay una condición también especial, siempre pues como decía al principio, es un poco distinto a la realidad de otros lugares. Y en ese sentido, sí, me pregunto, ¿cuál es la alternativa económica para las islas? Creo que es lo que nos estamos preguntando todos a raíz de esta situación. Porque una vez que se nos cayó el turismo, que se suspendió de un día al otro y está parado, como decía, si es una economía que se depende en un altísimo porcentaje de toda la actividad turística, en este momento, ¿qué nos queda? Porque la actividad agrícola, por ejemplo, de subsistencia, es lo que se está practicando, de hecho, estaban también ellos aportando o producían justamente agricultores y ganaderos y demás para la cadena turística, ¿no? Pero realmente ahorita que se nos cayó eso, la pregunta es esa, ¿no? Al menos en Galápagos no podemos llegar a la autonomía total de agrícola, por ejemplo, porque sabemos que aquí va a haber siempre limitantes para un desarrollo agrícola agresivo, eso no va a poder darse, no siempre va a ser bastante limitado, ni por supuesto pueden haber industrias ni ningún otro tipo de temas de desarrollo. Entonces, esa es la pregunta grande para nuestras islas, por lo menos, va a ser bastante más difícil contestar y creo que por eso la esperanza de la gente va a estar siempre ligada a temas turísticos. El turismo es una cadena, ¿no? Implica una cadena de suministros. Entonces, si bien es cierto que ya tenemos un número grande, relativamente grande de turismo que está entrando, de turistas que están entrando anualmente a las islas, también coincido con Tarcisio, o sea, el tema de poner un número tope es un tema que no, ya creo que pasó hasta de moda pensar en decir, bueno, este es el tope numérico de turistas, sino más bien tiene que ser la capacidad de manejo de ese turismo. Pero sí hay que reconocer que en las islas el tener más turistas implica necesariamente más población que vive para proveer servicios a esa población turística y también la gente que está a bordo, pues no, que también tenemos una población flotante que está asociada al turismo. Entonces, es toda una cadena de suministros lo que tiene que ver con el turismo, que hay que analizarla para ver hasta dónde es que nos dan las sábanas. Pero sí creo que al menos en las islas nos tocará buscar opciones relacionadas con el tema turístico. Vamos a ver, también ahorita vemos que la capacidad de manejo y de control, por ejemplo, del Parque Nacional a través de sus guardaparques debe estar disminuida y golpeada, porque obviamente una parte del ingreso que tiene el Parque Nacional para justamente lograr su manejo provenía desde las fuentes del turismo. El dato que ya no tenemos esos ingresos, obviamente estará, como digo, golpeado el presupuesto también estatal para poder controlar mejor el manejo en nuestras áreas, y eso me preocupa. Por ejemplo, en áreas como en la Reserva Marina de Galápagos, que es gigantesca, es difícil que ahorita pueda haber una posibilidad de patrullaje como había antes para asegurar que no entre, por ejemplo, la pesca industrial internacional. Entonces, pueden haber amenazas externas incluso que estén llegando a los Galápagos. Necesitamos por eso fortalecer esta capacidad de manejo y asegurar que el número de turistas que ingrese esté correlativo con nuestra capacidad de respuesta y de manejo de ese turismo, pero buscar soluciones con la gente. Yo creo que esa es el secreto, ¿no? Ahora, porque cualquier decisión que se quiera tomar de manera de un solo lado, no va a considerar las consecuencias que puede traer en la gente, y ahorita me parece que es una situación volátil. No estamos en condiciones normales y va a haber mucha más presión social que tiene que ser tomada en cuenta a la hora de generar nuevos planes de manejo y unas estrategias que habría que adaptarlas para esta nueva realidad. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias pues a los expositores. Este momento voy a dar paso a las preguntas. No se olviden, por favor, a los participantes. Hay una aplicación que es de levantar la mano. De esa manera yo identificaré cuál es el orden. Por favor, tienen que identificar a qué persona va dirigida y tiene que ser pues, lo más concreto. Bien, en este momento voy a dar paso a María Valeria. Hola, José Eduardo, muchas gracias por la invitación. Hasta ahora todo lo que he escuchado ha sido súper interesante. Yo estoy en Guayaquil, trabajo en una institución en la academia, en un instituto público.
Y bueno, estoy encargada justamente de vinculación con la colectividad. Entonces, desde este punto de vista, nosotros hemos tratado de entrar con el MAE para poder hacer algunos proyectos de vinculación. Sobre todo, últimamente que los estudiantes estuvieron muy interesados en hacer unos estudios en la reserva de producción de fauna de manglares del Salado. Entonces ellos sacaron ahí unos proyectos muy interesantes y sobre todo, bueno, en el diagnóstico inicial se pudieron identificar algunas actividades que podíamos nosotros como academia, por medio de los estudiantes en prácticas preprofesionales o vinculación con la colectividad, poder solventar algunas necesidades que tenía esta área. Sin embargo, tuvimos muchas limitaciones por parte del MAE, no nos daban las autorizaciones y todo eso, entonces eso es como que también a los estudiantes los desmotivan mucho en eso, porque tuvieron todas las ganas de hacerlo y todo, y ahí se complica. Entonces, bueno, habían actividades como, la principal, que era lo de investigación, y para poder hacer publicaciones, ¿no? Incluso motivándoles a los estudiantes para que ellos puedan hacer artículos y que sean subidos a alguna revista de mediano o de alto impacto igual. Lo que son capacitaciones también, a lo que es los guardaparques. En esta reserva no hay guías, o sea, bueno, generalmente los guardaparques hacen esa actividad, pero no todos, y a veces no, obviamente no lo hacen porque no es parte de sus actividades como tal. Entonces, esa era una de nuestras propuestas. Otra es, bueno, obviamente el hecho de que exista personal que esté trabajando, que esté involucrado con el área, hacía que cumplan ciertas actividades que el MAE no los cubre ahí, como parte de seguridad. O sea, al ver que hay mucha gente ahí, ¿no? Que pueden estar solventando algunas necesidades como información y eso. Los voluntariados también. Y otra cosa que nos dificultó mucho ahí fue la falta de información. En la página web del MAE, sobre todo en lo que es áreas protegidas, no está actualizado. Y cuando nosotros íbamos al MAE, tampoco es que nos daban las autorizaciones ni la apertura tampoco del caso, porque siempre es un papeleo burocrático que es que la autorización del uno al otro, etc. Entonces, lamentablemente por eso es que la participación de la academia como tal en las áreas protegidas nos limita, sobre todo en la parte de la reserva de producción de fauna de manglares del Salado. Eso básicamente. Como dices, María Valeria, ¿de pronto tú tienes alguna pregunta para alguien o solamente lo acotaste además así, no? Bueno, sí, era una manera de análisis, por lo que hablaba de la participación en sí de la academia en este sentido, como para dar alternativas de trabajo o de actividades dentro de las áreas protegidas. Ya, qué bueno, como es que surjan iniciativas, ¿no? Bien, muchas gracias. Ahora tenemos el pedido de Augusto Granda. Asimismo, por favor, cómo es que identifiques y que concretes la pregunta. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la información que han compartido y muy útil para ir analizando el contexto que tenemos también desde las áreas protegidas. Justo también saludarle a María Eugenia en los tiempos. La pregunta va para Tarcisio. Gracias. Con el tema de cómo ser un poco más creativos en el aspecto del cobro de ingresos y no solo quedarnos ahí, ¿no? Sino avanzar hacia los servicios ecosistémicos, particularmente el tema agua que se generan en las áreas protegidas. Que el dinero no se vaya como antes del 2012, cuando se cobraba el ingreso y el dinero iba a la caja fiscal y no regresaba a las áreas. Entonces no había mayor motivación para generar y que ese dinero sea
utilizado, se ha fomentado para investigación, para mantenimiento de esta área. ¿Dónde sería el punto para trabajar con el Estado? Muchas gracias, Augusto. Qué gusto verle. Buen amigo, excelente guardaparque además. A ver, tenemos una herramienta que hay que echarle mano. Y es que en el Código Orgánico Ambiental se prevé la creación de un fondo. No es del FIAS, no es del Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, el antiguo FAN, es un fondo nuevo. Y en ese fondo tiene que ser creado. El COA exige, el Código Orgánico Ambiental exige la creación de este fondo, que es precisamente un fondo ambiental también, y en el cual se podría poner todas las tasas, ingresos, etcétera, que puedan ser cobrados en las áreas protegidas. Ese es un tema que deberíamos analizar y preparar una propuesta para el Ejecutivo para que la creación de ese fondo sirva precisamente para evitar lo que dice Augusto, que es el hecho de que se cobran las tasas y eso se va al presupuesto general del Estado. Entonces, con este fondo, si es que se lo crea bien hecho, si se lo hace bien hecho, se podría obviar eso, siempre y cuando eso no haga que el Estado le quite el presupuesto a las áreas protegidas porque van a decir, ya tienen su fondo, entonces ya no le damos presupuesto. Entonces, esas son las cosas que hay que ver. Ahora, ¿qué otras cosas se puede cobrar? Tantas cosas que se pueden cobrar en las áreas protegidas. Ustedes se han puesto a pensar, por ejemplo, ¿por qué? Y coincido con la compañera que habló hace un momento de estos terribles mare magnums burocráticos que hay en el Estado y en el Ministerio del Ambiente. ¿Por qué no se filman más películas en las áreas protegidas de este país? Teniendo las áreas protegidas que tenemos. Hasta Hollywood, gente de Hollywood podría venir a las áreas protegidas a filmar, y es porque hay demasiados requisitos y hay que poner garantías y no sé qué. Entonces, se podría cobrar, por ejemplo, para que la gente vaya a casarse en las áreas protegidas. ¿Por qué no? Una tasa que sea para eso. Se puede cobrar, por ejemplo, por las antenas de telefonía celular que están en todas las áreas protegidas o por las líneas de transmisión de alta tensión que pasan por varias áreas protegidas. Hasta en Venezuela se cobra eso. Hasta en Venezuela, digo, por la crisis económica que tienen. Hasta en Venezuela las áreas protegidas cobran a las empresas por ese tipo de cosas. Entonces, hay un montón de estudios, Augusto, sobre sostenibilidad financiera de las áreas protegidas, y ahí hay un montón de ejemplos y hay buenas experiencias en América Latina que podríamos replicar. Y como digo, para obviar el tema de que la plata se lleve el arca fiscal, el tema del fondo del COA es una alternativa. Gracias. Muchas gracias, Tarcisio. No, y también, Augusto, este momento tengo también, pues, Mauricio quiere acotar algo, ¿no? Mauricio. Gracias. Básicamente, apuntar a lo que dice Tarcisio. Yo creo que sí hay opciones, sí hay posibilidades, caminos, vías para ir generando algunos acuerdos. Sin embargo, a mí me preocupa lo que ya Tarcisio mencionaba en una reunión ayer. O sea, seis ministros de Ambiente en este cortísimo periodo, ¿no? ¿Qué significa eso? O sea, que la política ambiental en el Ecuador no existe. Entonces, todas estas iniciativas que Tarcisio ha expuesto hoy, y que son varias, a mí me late que no van a tener cabida, no van a tener oídos, si no hay una movilidad de la gente, una movilidad comunitaria que vaya exigiendo estos temas, ¿no? El tema de la conservación del patrimonio natural es un tema nacional y que debe movilizar, y podríamos comenzar a movilizar a la gente para exigir al Estado que se cumpla al menos la Constitución, ¿no? Y entonces, exigir que estos mecanismos se activen. Pensemos que pronto estaremos enfrentando una nueva lid política, unas nuevas elecciones, unas nuevas campañas.
pensemos que esas autoridades sean o tengan que ser de alguna manera sensibles con los temas ambientales. Porque yo creo que este gobierno sobre el tema ambiental es lo último en lo que piensa, teniendo herramientas como las que menciona Tarcisio, pero es de lo último que piensa, ¿no? Creo que al contrario, el abrir a la minería, por ejemplo, no solamente lo de Galápagos, sino el abrir a la minería así de manera indiscriminada, dar autorizaciones y licenciamiento, es tenaz, ¿no? Es tenaz. Y disminuir el número de guardaparques, por ejemplo. Yo creo que es un atentado en contra de la naturaleza, un atentado en contra de las áreas protegidas, ¿no? Es violar los derechos de las áreas protegidas de la naturaleza. Entonces, mientras no tengamos autoridades sensibles con el tema ambiental, yo creo que la opción es la movilización comunitaria. Muchas gracias, Mauricio. Bien, ahora voy a dar paso a Loti Lizarzaburu. Quería acatar, o sea, decirles algo que a mí realmente me da mucha pena pensar como, o sea, si es que se cobra la entrada para las áreas naturales, se va a las arcas fiscales, pero resulta que somos solo un país. O sea, y eso es lo que me da pena, o sea, ver la parte de las arcas fiscales como algo que no nos pertenece, o sea, como dos bandos. Aquí están las áreas protegidas y aquí está el Estado. Sí, o sea, estoy de acuerdo, está pasando eso y eso no ha pasado solo ahora, sino siempre. Que para pagar nuestros impuestos nos da pena pagar porque no sabemos a qué manos va a ir a parar. Entonces, sí, yo pienso que necesitamos un cambio de mentalidad en ese sentido. O sea, que el servidor público esté para servir al público, como dicen, no para aprovecharse del puesto para tener más, como ha pasado, o sea, siempre. Y sin ofender a nadie ni nada, pero así ha pasado y eso es lo que se ha visto. Entonces, sí es un cambio de mentalidad de cada uno hacia qué podemos hacer todos por sacar adelante a nuestro país. Áreas protegidas, universidades, entidades del Estado, empresa privada, porque resulta que todos somos uno. Ecuador, no somos por separado, o nuestra cabeza está en un lado, los brazos en otro, las piernas en otro. No, somos igual uno como personas. Y así tenemos que verle a nuestro país. Así tenemos que verle a nuestro país. Nunca estuve de acuerdo con que dejen de cobrar las entradas a los parques nacionales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de alguna manera se tienen que, o sea, de alguna manera se tenían que autosostener. Pero lamentablemente la gente que llega a altos cargos o de servidores públicos, la gran mayoría, no todos, aprovechan esos puestos para salvarse económicamente el resto de su vida. Y ya basta de pensar así. Y perdón por la intervención, pero es lo que yo pienso. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Pero, o sea, realmente el cambio empieza por uno. Eso, gracias.
Muchas gracias, Loti. Es la preocupación de todos mismos ahorita, pues, con la situación que estamos atravesando. Igualmente, yo quisiera preguntar especialmente a Tarcisio, ¿no? En el campo que, bueno, en el rato de que ya se abran las áreas naturales, lógicamente se va a tener que implementar ciertos equipos, cierta infraestructura para poder recibir al turista, como por ejemplo los trajes de bioseguridad, las mascarillas, los guantes, ¿no? ¿Qué otras cosas se pueden tener como para dar una protección a ese mismo guía, a esos mismos turistas, a los guardaparques, a las comunidades, los locales que habitan ahí? ¿Qué va a pasar con los desechos, por ejemplo? Porque es conocido que la mascarilla y los guantes se desechan, ¿no? ¿Cuáles van a ser las alternativas que deben tomar estas áreas para justamente el manejo de todo este tipo de elemento nuevo que va a intervenir y que va a estar presente, pues, en estas áreas? No sé qué opinas, Tarcisio. Bueno, yo creo que si es que se levanta el turismo habrá unos protocolos. No creo que tengamos que ir vestidos de astronautas a las áreas protegidas. Lo que sí creo es que los guardaparques sí tienen que tener la protección necesaria porque van a estar en contacto permanente con... Pero tiene que haber los protocolos de distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente habrá que diseñar en cada área protegida que es visitada mecanismos para recoger estos desechos, que son desechos peligrosos y tienen que ser tratados como desechos peligrosos. Y eso es parte de la organización que hay que tener, ¿no? Pero yo creo que ir a un área protegida es suficientemente amplia el área protegida como para que no haya demasiado contacto social, ¿no? A menos que sea la isla Santay, en donde en épocas altas eso parece un desfile de gente que va y viene y cruza el puente, los puentes y llegan a la isla. Pero en general tiene que haber esos protocolos. A los guardaparques sí hay que preservar su integridad y su salud, dotándoles de todo el material, que tampoco es gran cosa, es decir, es básicamente guantes, mascarilla y una pantalla de esas para evitar el contagio. O sea, tampoco hay que ser demasiado radicales en esto, porque ya sabemos por la ciencia cómo se contagia el virus y qué hay que hacer. Básicamente, mascarilla, evitar contacto y lavarse las manos. Punto. O sea, nada de túneles de desinfección, nada de desinfectar no sé qué, que te echan... Eso ya está demostrado que no funciona. Así es que lo único que funciona en esto es la distancia social, la mascarilla y lavarse las manos a cada rato. Y con eso yo creo que podríamos empezar poco a poco a abrir las áreas protegidas, incluyendo Galápagos, desde Quito y desde Guayaquil, poco a poco, para ir viendo cómo funciona y cómo se adapta el mercado, cómo se adapta la realidad, la situación al tema de turismo en las islas y en las otras áreas protegidas. Muchas gracias, Tarcisio. Creo que hay una acotación por parte de María Eugenia. María Eugenia, tienes la palabra. Complementando lo que decía Tarcisio, es verdad. Es muy básico, realmente no es tampoco tanto misterio lo que habría que adaptarse para poder abrir nuevamente las áreas, pero creo que sí hay un limitante, al menos en Galápagos y creo que en algunos sitios del continente también, que son los servicios básicos. El acceso al agua potable, por ejemplo, bueno, en las islas ni siquiera hay agua potable, pero el acceso al agua y tener servicios básicos, elementales, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente va a querer lavarse las manos todo el tiempo, casi al sitio donde vaya querrán estarse lavando las manos. Entonces son tipo de adaptaciones que tenemos que hacer que no siempre son tan fáciles. Mucho más si estamos en sitios que son recónditos, que no tienen acceso a veces a tubería o a las redes normales de agua. Entonces, esos son tipos de adaptaciones que habría que hacer. Yo decía que aquí en Galápagos hay lugares donde sí hay una saturación, hubo saturación, y necesitamos en ese sentido ver cómo vamos a evitar que vuelva a darse esta saturación y que la gente tenga ese acceso a los servicios más elementales, incluso en los servicios también de alimentación. Por ejemplo, aquí todos conocíamos la calle de los kioscos.
Acordémonos que era muy común ver grupos grandes de turistas sentados en la calle, compartiendo, pues, ¿no? Pero son muchas cosas que van a tener que ir modificándose poco a poco. Tenemos que irnos adaptando, creando quizás formas, ¿no? Para ese distanciamiento en las mesas a la hora de compartir o lo que sea. Entonces sí van a haber muchas adaptaciones que tendremos que hacerlas. Y claro, cada área tendrá sus propias particularidades, pero sí pienso que el tema de los accesos a los servicios básicos va a ser necesario. Y la otra cosa que pienso es el tema de la contaminación con guantes y con mascarilla. La otra vez estaba haciendo un cálculo. Si hiciéramos el uso de mascarilla como se ha dicho, en algún momento se dijo que se debía usar una mascarilla en la mañana y otra en la tarde después del almuerzo, para estar todo el día con mascarilla. Hablaríamos de 700 mascarillas en un año. Entonces es un tema absurdo. Entonces sí tenemos que pensar en cómo lograr que se masifique el uso de mascarillas lavables para evitar justamente que haya esta contaminación que a la larga va a terminar en los océanos. Y ya estamos viendo ahorita fotos terribles en el mundo donde vemos cómo la gente desecha en cualquier lugar. Y esto, traducido a las áreas protegidas, va a ser una cosa terrible. Entonces, sí creo que hay que trabajar en varios frentes, ¿no? Simultáneamente para estar listos para poder abrir otra vez estas áreas al público. Solo una acotación adicional me acaba de mandar Augusto. La Asociación de Guardaparques del Ecuador ya tiene un plan de contingencia para responder ante la emergencia por COVID en las áreas protegidas del Ecuador. Ya está. Ya lo tienen hecho los guardaparques, no el ministerio, los guardaparques. Entonces, ya están un paso adelante. Ellos ya están listos para recibir a los turistas. Vamos a las áreas protegidas. Ese es el mensaje. Sí, sí, justamente ese es uno de los temas que se ha tratado en otras videoconferencias, por ejemplo, con el caso de los guías. Hay diversos tipos de guías, hay guías que son pajareros, hay otros que son de aventura, todo, ¿no? Y se les ha mencionado, se les ha dicho que no necesariamente tienen que esperar que el ministerio les dé los protocolos, sino que ellos en sus mesas de trabajo y diálogo empiecen ya a generar. Porque ellos con la experticia que tienen, con el conocimiento de la actividad, pueden ellos mismos generar esos protocolos, esos lineamientos. Entonces, esperar hasta que dé el ministerio todo, ellos mismos están perdiendo tiempo. Entonces, en ese punto, y quiero felicitar pues a los guardaparques que han tomado esa iniciativa. Qué bueno que sea así. Y que sea pues un ejemplo para el resto de los actores turísticos que están esperando que les estén haciendo. No, señores, es momento de empezar ya, menos hablar y más actuar, ¿no? Así que qué chévere, y si es que pueden compartir esa información, sería valioso pues para todos los que estamos aquí involucrados. En este momento voy a dar paso a una pregunta y por cuestiones de tiempo ya vamos a terminar esto, le vamos a dar paso a Viveca Mesa. Sí, buenas noches con todos. Gracias por la oportunidad. Muy interesante la exposición. Soy guía de turismo naturalista y también tengo una agencia de viajes y definitivamente por la situación del COVID, nuestra única alternativa como agencia de viaje y como guías de turismo era visitar las áreas protegidas, porque es lo que nos ofrece un espacio suficiente como para mantener un distanciamiento, que es el requerimiento en la actualidad. Entonces, lo que a mí se me había ocurrido, y ahí va mi pregunta, es si resultaría descabellado manejar la visita de las áreas protegidas en el Ecuador a través de reserva exclusivamente. Escuché a la señora de Galápagos. Sí, en efecto en Galápagos existe un lugar como Las Grietas que es el terror de todo visitante, pero creo que eso se da por el mal manejo. Pasa lo mismo en el Parque Nacional Cotopaxi también. Es simplemente el mal manejo y la mala organización de cómo el visitante entra al área protegida. Yo creo que sí, no sé si es una idea descabellada, que se lo podría manejar como se lo hacen muchos otros países de Sudamérica, al realizar las visitas a través de una reserva. Y obviamente eso implica una disciplina también del visitante, de que podamos disciplinar al visitante. No sé si eso sería una idea descabellada o es dable. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.
Bueno, aquí se ha intentado, por ejemplo, hubo un experimento el año antepasado, me parece, en que se buscaba que la gente que viniera a Galápagos, por ejemplo, tuviera solamente, desde el principio, tuviera contratado ya su tour, un hotel también reservado y pudiera venir entonces de una manera programada. Eso no funcionó mucho en ese tiempo, hubo mucha queja, sobre todo de parte de la población, porque en Galápagos también se da mucho el tema de gente, y muy especialmente de gente ecuatoriana, que por razones económicas no puede, por ejemplo, reservar un crucero. Hay tours navegables que pueden ser bastante costosos. Entonces hay gente que prefirió o haber preferido venir a Galápagos para quedarse en los pueblos, sin un tour programado y poder más bien desde aquí hacer como centro de operaciones una de las poblaciones nuestras y de ahí poder hacer la visita a otras islas, por ejemplo, o a sitios de visita cercanos. Entonces, son temas que se han barajado, se ha experimentado un poquito en las islas. Ahora con esta nueva realidad posiblemente van a tener que despuntar ese tipo de propuestas. Creo que está en el menú de lo que habría que estudiar para ver si será una solución. Pero lo que sí creo es que posiblemente estos grupos grandes, barcos como de 90 pasajeros y grupos que son numerosos, va a ser un poquito más difícil de manejar. Entonces, ya hay gente que está hablando y pensando en que debería más bien promocionarse grupos, por ejemplo, más pequeños o familiares, yates más pequeños también para hacer las visitas. Entonces, van a haber muchos cambios, pero no es un cambio muy fácil. Siempre va a haber como digo, esta presión de las poblaciones para poder recibir gente. Lo que sí tiene que hacerse es también reestructurarse o revisarse cómo están ahorita los sitios de visita cercanos a las poblaciones principalmente. Hay un sistema, el Parque Nacional maneja un sistema de manejo de los sitios de visita en las islas y ya se está haciendo que los cruceros, por ejemplo, no coincidan en los mismos días y las mismas horas en sitios de visita muy populares. Por ejemplo, Bartolomé es uno de esos puntos. Todo el mundo quiere estar en Bartolomé porque es la foto más famosa mundial de Galápagos, está en Bartolomé, pero que vayan todos no es algo muy factible a la misma hora porque obviamente va a haber un impacto en ese sitio de visita. Por eso es que el parque maneja ya una distribución de los sitios de visita por horas, por días, por cruceros, para que no se den este tipo de concentraciones masivas. Entonces, algo similar se tiene que plantear para sitios de visita más cercanos a las poblaciones y, como digo, incluso llegar a pensar en la posibilidad o de abrir nuevos sitios de visita o de pensar cuál sería una opción para las poblaciones locales que también tienen esa aspiración de recibir turistas en sitios cercanos a ellos, ¿no? Entonces, no le veo, es una posibilidad, como digo, pero tendrá que estudiarse mucho y tiene que haber una buena simbiosis entre lo que son los manejadores con el Ministerio de Ambiente y Parque Nacional y lo que es la parte turística, que, como digo, en esta provincia pesa muchísimo. Sí, muchísimas gracias la respuesta. Yo pienso que la reserva para la visita de un sitio determinado no es muy independiente de un viaje organizado, no tiene nada que ver. Lo dicho, existen en muchos otros países en Sudamérica que usted como pasajero individual tiene que hacer una reserva para la visita de una área. Entonces creo que no, en realidad no va muy anclada las dos cosas. Muchas gracias la respuesta. Muchas gracias, pues, Viveca, ¿no? Bueno, bien, entonces, para finalizar, les agradezco a los expositores, a Tarcisio, muy importante las cosas que tú has planteado, esta misma cuestión de que las áreas naturales ya deben abrirse al turismo, tomando en cuenta estas consideraciones, que deberían cambiarse un poquito las políticas, por ejemplo, esto para generar ingresos a través de la concesión de sus servicios, el cobrar, ¿no? Sumamente interesante. El planteamiento también que en este caso pues ha hecho María Eugenia en la parte de Galápagos, te agradezco muchísimo con tu experiencia, con tu conocimiento. Hay cosas que se podrían extrapolar, lo que se puede hacer en un área protegida, a lo mejor se puede hacer en otras, ¿no? Adaptándole lógicamente pues a la realidad. Y en el caso de Mauricio, igualmente es fundamental que ahorita
no solamente le tomen al turismo como la panacea y que sea la única actividad, sino también que en cada sitio empiecen a desarrollarse otro tipo de actividades que puedan soportar tal vez los enfrentamientos o las situaciones adversas que se pueden suscitar. Si no pueden vivir del turismo, a lo mejor la agricultura es la otra alternativa. Y esas son las cosas interesantes que se han planteado pues hoy día. Así que les agradezco pues a los ponentes, a los expositores. De igual manera, agradezco a todos los participantes que se han unido pues a esta videoconferencia. No se olviden que esto va a ser publicado en nuestras redes sociales. Estarán pendientes, les informaremos y también tendremos otro tipo de temas que nos concierne a los que estamos en la actividad turística. Así que un agradecimiento a nombre de Cienciatura a todos ustedes y hasta una próxima. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta Gracias, luego. José Eduardo. Gracias a todos. Muchas gracias, amigos. Que pasen bien. Saludos. Buenas noches.